Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, me llamo Daniela, bienvenidas a Martes de Belleza. Hoy les tengo un tema muy importante y muy interesante y es cómo bajar de peso durante los meses de invierno. Si eres de aquellas que no baja de peso ni en verano, pues hoy te voy a decir cómo lo vas a hacer en invierno, porque sí se puede y porque yo lo he hecho. Tengo que comentarte y les comento, chicas, que yo soy de los organismos, porque existen algunos metabolismos que sí bajan de peso en temporada de frío, no es algo raro, simplemente tenemos que saber qué funciona, qué no funciona, qué bajarle y qué quitar. Todo se los cuento desde mi experiencia, no soy doctora, no soy nutrióloga, pero sí tengo la experiencia de batallar con un cuerpo que no le gusta bajar de peso, pero ahora les cuento cómo, así que quédense hasta el final. Lo primero que deben de tener como aliados son todos los alimentos que tienen como base, como contenido el agua. Estos serían, por ejemplo, verduras guisadas, sopas, lentejas, cualquier sopa de cualquier verdura con base agua, ojo, no crema, base agua, y todas las frutas que son ricas en agua, es decir, que son más acuosas que sólidas, que secas. Esto les va a ayudar, uno, a llenarse rápidamente, dos, a ingerir alimentos de alto valor nutricional, con vitaminas, con todo lo que necesitamos para sentirnos bien, y en tercer lugar nos van a mantener bastante satisfechas durante todo el día. Si toman sopas, aparte de que se van a sentir como en un ambiente confortable, porque normalmente en invierno pues no queremos cosas frías, entonces las sopas son excelente herramienta para sentirte bastante bien, llena y no estar picoteando todo el día. ¿Qué debes de evitar a toda costa? Y creo que esto lo has de saber y si no te lo vuelvo a repetir, son todos los envasados, es decir, enlatados. Todo esto pues normalmente lo que viene envasado, lo que viene con conservadores, normalmente tiene mucha sal o tiene demasiada azúcar, demasiados químicos que de repente nos hacen retener el agua, nos hacen engordar y nos hacen que nuestro metabolismo empiece a ir como un elefante cansado o como una tortuga, que eso es súper lento. Lo que yo hago durante estos meses es inclinarme un poquito sobre la proteína. Todos los alimentos que tienen proteína, que serían pollo, pescado, cerdo, la carne sí, pero siempre la pongo al final, dejo el salmón antes, todo lo que pudiéramos decir que es un poquito más libre de hormonas, que puedes encontrarlo como orgánico, como pollo orgánico, todo esto te va a hacer sentir bastante satisfecha. Ahora, siempre antes debes incluir tu sopa. Si incluyes tu sopa, vas a quedar totalmente satisfecha, como que no debes de excluir ciertas cosas, porque lo que te va a hacer picotear no es las ganas de picotear, es porque tienes hambre. Cuando un cuerpo tiene hambre, pues simplemente pasa por la cocina, por donde sea, y agarra lo que sea, y ahí es cuando vienen los malos hábitos. Así que durante estos meses que son fríos y que estamos en casa, tenemos que tratar de estar lo más satisfechas posible para que no vayamos a las alacenas. Algo que me ha hecho bajar de peso durante los meses de frío es planificar mis alimentos. Nunca lo dejo al mero día de qué vamos a comer, porque me inclino por pensar en pastas, me inclino por pensar en esos alimentos que me dan confort, el dulce, el pan, y la realidad es que podemos evitar ingerir todo esto si planeamos nuestro menú. Si ya sabemos que vamos a hacer una sopa de chayote, por ejemplo, o una sopa de jote, una sopa de brócoli, después vamos a seguir con nuestra proteína, con alguna verdura guisada, después vamos a tomar nuestra agua. Es súper importante, chicas, que si ustedes tienen la forma de planear un poquito su semana, van a evitar esos errores de, ay, pues la pizza, ay, lo que sea. Siempre si están planificadas, como pasamos más tiempo en casa en invierno o durante el invierno, tenemos que tener un orden y saber qué nos toca comer. Lo puedes poner como en un planificador o puedes hacerte una lista de mercado que ya sabes que cada semana tiene que haber en tu refrigerador. Cocinar rico es sumamente importante, porque cocinar lo mismo aburre y eso trae a romper la dieta. Ahora, verduras, por ejemplo, hay un millón de formas de cocinar las verduras, por ejemplo al horno
o en el grill o al carbón. O sea, hay tantas maneras, nada más que como que se nos acaba la creatividad. Te sugiero, que es lo que hago yo, buscar recetas fáciles, recetas con pocos ingredientes, pero que sean ricas, sabrosas y que no conlleven ni mucho tiempo ni muchas cosas que nos hagan engordar, es decir, cremas, grasas, que sean como un poquito más como light al grill, pero hay cosas deliciosas, solamente que si no te organizas no vas a tener tiempo de meterte al internet a buscar estas recetas. Yo lo que hago es, me meto, voy buscando recetas, hago por ejemplo tableros de Pinterest. Si no me sigues, sígueme en Pinterest bajo Daniela Lippert, y ahí vas a poder encontrar algunas recetas saludables. A veces me meto a las keto, como que siempre hay nuevas ideas y eso hace que los menús sean poco aburridos. Mientras más aburrido sea tu menú, menos lo vas a seguir y más vas a disfrutar salirte de contexto de lo que debes de comer. Así que yo te aconsejo que si quieres bajar rápido de peso, hazte la comida que sea rica. Bájale a la sal, es muy importante. Papas con sal, Maggi, aderezos muy salados. La sal retiene muchísimo el agua y de repente es difícil sacarla de nuestro organismo. Asimismo, como deben de bajarle a la sal, deben de subirle al agua. El agua también los va a mantener hidratados, van a mantener sus células hidratadas y por otro lado también se van a sentir mejor, más activos, van a lucir mejor y lo más importante, también las va a mantener llenito. Ahora, ¿qué debes de evitar? El agua fría. ¿A quién se le antoja el agua fría en invierno? Ustedes díganme, prácticamente a nadie. ¿Cómo puedes seguir ingiriendo agua pero que se te antoje? Ponle sabores. ¿Cómo? Ponle unas gotas de limón, ponle unas ramitas de menta, estás tomando algo rico y también no estás en el agua fría. El agua caliente o al tiempo te mantiene como en un confort y te ayuda a estar quemando la grasa constantemente. A mí me sirve muchísimo. Y otra de las cosas que finalmente debes de modificar totalmente es el ejercicio. Si eres de aquellas de las cuales claudica o la membresía del gimnasio se viene abajo cuando empieza a hacer frío, dejar de hacer ejercicio no es la opción, y no por adelgazar, porque tampoco es que nos vamos a ir a matar haciendo ejercicio. La realidad es que es un complemento para no tener flacidez, para sentirnos activas, para estirarnos. Tiene mucho más razones atrás que bajar de peso. Pero eso sí, lo que puedes hacer es hacerlo en casa. Hoy en día hay infinidad de videos. Hay uno que me encanta hacer, que se los voy a dejar aquí abajo, que es una rutina entre 20 y 30 minutos, o puedes encontrar la que a ti te guste trabajando distintas áreas. Lo puedes hacer por la mañana, por la noche, cuando tú tengas tiempo y te sientas bien. ¿Qué es lo que hago yo? Encontrar ese momento ideal para hacer ejercicio. Me da flojera, tengo frío, me sucede algo, está una tormenta, lo que sea, lo hago en casa, pero no lo elimino. Es el complemento ideal como para cerrar el cómo bajar de peso. Si ustedes hacen esto, van a poder adelgazar, van a bajar de peso muchos kilos rápidamente, porque van a compensar todo lo que no están haciendo allá afuera. La realidad es que hay que preocuparnos por los hábitos que tenemos en casa, y se vale salirnos de esos hábitos en algún momento cuando tenemos alguna fiesta. No desbocarnos, salirnos un momento para volver a entrar dentro de los hábitos. Chicas, espero les ayude mucho este video. Ya empieza la temporada de las fiestas, las posadas, festejos, cenas familiares. Y lo que sí deben de hacer es controlar lo que hay en sus cuatro paredes. Lo demás, déjenselo a las raciones y a las porciones. Ustedes cuando lleguen van a valorar que todo lo que hacen en casa, pues relativamente no lo pueden echar a perder de una manera tan fácil. Es como, sí me salgo, sí pruebo, pero tampoco me acabo el mundo, ¿sí? Chicas, gracias por quedarse hasta el final. Van a ver que con esto van a bajar varios kilos. Me van a poder decir aquí, Dani, ¿y qué pasó con el ayuno? El ayuno se los dejo ahorita. Si no sabes acerca de un gran video que hice, porque me ha funcionado mucho durante mi vida, es el ayuno intermitente. Y si no sabes acerca de él, te voy a dejar aquí la miniatura, o te puedes ir directamente al final y vas a poder encontrar esos videos que te van a ayudar a complementar. El ayuno intermitente, para mí, el elixir de la juventud que acompaña a todos los seres humanos. Pero
De todas maneras, te doy otras opciones por si no eres ayunadora. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.